Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra del Señor, la palabra maravillosa de Dios, que para mí es lo más importante. La Biblia dice que debemos deleitarnos en el Señor, pero también en su palabra. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá la petición de tu corazón. Qué bueno, por eso deleitarnos en el Señor. Y el Salmo 112 dice que debemos deleitarnos, bienaventurado que se deleita en la palabra y en los mandamientos del Señor. Hay una promesa tremenda. Es una tarea que puedas leer el Salmo 112 en tu casa y vas a ver la promesa maravillosa que contiene ese salmo. Y estamos compartiendo que estamos en los últimos tiempos, que estamos viviendo de regalo, que estamos viviendo el tiempo de la gracia, que esto en cualquier momento la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. Y por eso estamos con esa expectativa nosotros, adorando al Señor y estando en esa intimidad con nuestro Dios. Porque es lo que el Señor quiere. Amén. Que seamos sobrios y velemos. Estemos despiertos. Eso significa estar en sintonía con nuestro Dios. Por eso estamos compartiendo la victoria de la cruz de Cristo, el poder de la cruz. Y hemos visto también que como discípulos de Jesucristo tenemos que llevar la cruz. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Para ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Y llevar la cruz significa estar dispuesto a sufrir por Cristo, por causa de Cristo, pasar lo que tengamos que pasar, pero permanecer firme. El que permanece firme hasta el fin, ese será salvo. Y en esta ocasión quería compartir el poder de la resurrección. Qué tremendo, qué palabra maravillosa. El poder de la resurrección. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios que uno se deleita. Yo me deleito en el Señor, me deleito en su palabra. Por eso quiero compartir contigo este tema maravilloso de la palabra de Dios, que está en Efesios capítulo 2, desde el verso 5 al verso 7, dice la maravillosa palabra de Dios. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravilla la palabra del Señor. Fíjense, dice, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Está hablando de la realidad de la humanidad. Esta es la condición del hombre. Sin Cristo, el hombre está muerto. Está separado de Dios. Porque muerto significa separado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado entró por un hombre y el pecado trajo la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. Esa es la realidad del hombre. Por lo tanto, el hombre no puede hacer nada para obtener salvación. Ni un mérito alcanza para que el hombre pueda ser salvo. Nada. Esta es la realidad del hombre. Sin Cristo, el hombre está muerto. Espiritualmente está separado de Dios. Pero qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermoso, qué maravilla. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el poder de la resurrección. Nosotros estábamos muertos,
Pero al unirnos en Cristo, dice, juntamente con Él nos resucitó. Fíjense en la palabra. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es algo inexplicable a la razón humana. Es incomprensible. Esto tiene que ver con lo espiritual. Es la riqueza de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos explicar a una persona que hemos resucitado juntamente con Cristo? No podemos explicar, pero es una realidad que nos gozamos por ser participantes de la naturaleza divina, del poder de la resurrección que opera en todo aquello que abren su corazón y que aceptan a Jesucristo en su vida. Es el milagro más extraordinario. Es el milagro. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Cristo. Y qué hermosa esta palabra. Y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Qué tremendo. Tener esa verdad tremenda en tu corazón. Saber que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Por supuesto que si estamos en Cristo y estamos sentados con Cristo en esa dimensión espiritual, nada de lo que ocurre aquí va a tener efecto negativo, porque todo está bajo la supervisión del Eterno, de nuestro Dios, y nosotros estamos allí con Cristo, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué bueno cuando uno ve de esa perspectiva, desde lo alto. Y esto me trae que en una situación difícil que estuve pasando, escribí una canción que decía: llévame a las alturas, llévame a tu presencia. Y desde allí, desde tu morada, desde las alturas, yo puedo ver las circunstancias de la vida que nada son comparables con la grandeza de mi Dios. Nada son ante la grandeza de mi Dios. ¡Qué maravilla! Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Por eso tenemos la vida eterna, la vida espiritual, la vida con Cristo nuestro Señor. Estamos unidos a Cristo. Y por eso estamos con Cristo, sentados en los lugares celestiales, espiritualmente. Santo es tu nombre. Por eso podemos declarar como el apóstol Pablo: en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Él estamos completos, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos, porque estamos en Cristo y hemos resucitado juntamente con Cristo. Qué hermosa esta palabra. Cuánta riqueza hay. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es justamente por el poder de la resurrección, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Maravilloso. Estamos muertos nosotros en delitos y pecados, pero en Cristo Jesús hemos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 6, dice la maravillosa palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Alabado sea el Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. ¿Qué es esta identidad, esta identificación con Cristo? Hemos muerto con Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo por el bautismo. Esta es una ilustración de lo que ocurrió en mi vida cuando yo acepté a Cristo. El bautismo, por ejemplo, por inversión está hablando de lo que ocurrió en mi vida cuando acepté a Cristo. He muerto juntamente con Cristo. He sido sepultado juntamente con Cristo. Y he resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Si hemos sido liberados del pecado. Qué tremenda la palabra de Dios. Primera Juan, dice la maravillosa palabra del Señor. Capítulo 3 del verso 4 dice la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Santo el Señor. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El que conoce a Dios ama a su hermano y no puede practicar el pecado. Hay una gran diferencia. Eso no significa que los creyentes no cometemos pecado. Aquí está diciendo el que practica el pecado. Yo recuerdo antes de aceptar al Señor Jesús, cuando vivía una vida sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivía en pecado, practicaba el pecado. Era normal, inclusive celebraba cuando otros pecaban también. Éramos del mismo palo, porque estaba lejos de Dios. Todo lo que usted se imagine, uno vivía en esa condición. Inclusive yo decía que era libre cuando era esclavo del pecado. Pero por la gracia de Dios, cuando Cristo vino a mi vida, transformó todo mi ser, mi manera de pensar, mi manera de ver, mi manera de hablar. Hubo un cambio tremendo. He resucitado juntamente con Cristo. Amén. A una nueva vida, diferente. Por eso, el cristiano no puede vivir practicando el pecado.
Hay cristianos que sí practican el pecado, es lamentable. Hay muchos que sí, a veces por ignorancia, a veces por conveniencia y a veces porque son ataduras que viven en esa condición. Para mí el pecado es como una piedra en los zapatos. Yo recuerdo cuando estamos sirviendo en Entre Ríos, caminábamos por los ripios y a veces entraban algunas piedritas en mi calzado. Me molestaba al principio, bueno, me molestaba al principio, pero seguía para no detenerme. Seguía con la piedra en el zapato. Seguía caminando. Pero eso no significa que desapareció, porque ya no me molestaba más. El problema era mayor, porque ya se estaba haciendo callo en mis pies. Y después lo que cuesta poder sacarlo. Es así el pecado. Lo primero te molesta, te sentís mal, sabes que está en desobediencia, sabes que está en pecado, sabes que está en adulterio, sabes que está en fornicación, sabes que no está en la voluntad de Dios. Pero te gusta, por supuesto, la carne. Y uno sigue en esa. Por supuesto, después ya no vas a sentir molestia, después inclusive va a ser parte de tu vida. Hay pecados que en la vida de cristianos son hábitos, son costumbres, son parte de su vida. Ya para ellos ni siquiera es pecado. Por eso hay mucha vida estancada. Necesitamos volver a Dios y pedir que Dios nos perdone nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo todos los días tengo que pedir perdón a Dios por mi pecado. Necesito que Dios me perdone. Y que Dios me esté mostrando cada vez, cuando más me acerco a Dios, más me alejo del pecado. Qué tremendo. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados. El pecado produjo la separación del hombre de su Dios. Yo estaba separado. Pero qué bueno, ahora en Cristo Jesús, yo estoy unido a Cristo y separado del pecado. Y estoy en ese proceso. Por la gracia de Dios. No significa que tengo la corona, no estoy en proceso, necesito de Dios, necesito que cada día Dios me perdone, que Dios, dicen, Dios, en Él hay perdón para que sea reverenciado. O si mirar a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Qué bueno reconocer y pedir perdón. Y no permitir que eso no te moleste más, porque si no te molesta más y está en pecado, es un grave problema, ya es una atadura. Fíjense, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo peca de un principio. Y cuando hay pecado en la vida de una persona, abre la puerta justamente al enemigo. Porque es lo que el diablo quiere, que peques y que viva en esa condición para que esté lejos de Dios y tenga la condenación. Por eso cuando hay pecado y no confianza, está abriendo la puerta al enemigo. Por eso es bueno pedir perdón, confesar nuestro pecado, pedir que Dios nos limpie y cerrar la puerta del enemigo. Reconocemos nuestra debilidad, pero Dios se hace fuerte en nuestras debilidades cuando reconocemos y dejamos que Él tome el control de nuestro ser. Amén. Bendito sea Dios. Todos estamos en esta condición. Pero en Cristo Jesús tenemos salvación. El poder de la resurrección actúa en nosotros para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Pero una vida separada del pecado. Cada día yo debo estar acercándome a Dios, mi Señor. Yo necesito cada día de Dios. Romanos, fíjense lo que dice la maravillosa palabra de Dios. 8 verso 11 dice la palabra de Dios. Fíjense qué maravillosa la palabra.
Alabado sea el Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué palabra tremenda. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. ¿Quién es el que mora en nosotros? El espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese es el espíritu que mora en nosotros. Por eso es el espíritu, por eso es el poder de la resurrección. Es el poder impresionante que está en tu vida y está en mi vida. Es el poder de Dios. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Es una realidad, mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. El poder de Dios, el poder de la resurrección mora en nosotros. Eso es una realidad. Pero también tiene que ver con la profecía. También vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué maravillosa la palabra del Señor. Yo me gozo en su palabra. Dice Primera Tesalonicense, la maravillosa palabra de Dios, capítulo 4, del verso 13 dice la palabra maravillosa del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de quién tiene esperanza y quién no tiene esperanza. Los que han muerto en Cristo. Tenemos esperanza. Y da la razón por qué. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Alabado sea el Señor. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea Dios. Santo. Está hablando aquí del poder de la resurrección. Cuando, fíjense, se produjo en nosotros el poder de la resurrección cuando aceptamos a Jesucristo. Nos identificamos con Cristo, morimos con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo a una nueva vida en Cristo. Y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Desde ese lugar podemos ver las cosas que no son comparadas con la riqueza venidera, con la gloria venidera, con lo que podamos pasar aquí. No tiene comparación con la riqueza que nos espera. El poder de la resurrección obró en mi vida y me dio una nueva vida. Por eso yo no puedo vivir practicando el pecado, porque el Espíritu Santo mora en mí. Y Dios nos guarda, y qué maravilloso, qué tremendo. Que podemos tener esa sensibilidad para adorar al Señor, para agradar a nuestro Dios. Yo quiero decirte que estamos viendo tiempos de definiciones, tiempos de lo que verdaderamente son de Jesucristo permanecerán, y lo que no son se alejarán. Es el tiempo en que va a haber aquellos verdaderos seguidores, aquellos que tienen conocimiento del Señor, que han resucitado juntamente con Cristo a una nueva vida y que tienen conocimiento de la palabra maravillosa del Señor. Por eso yo quiero en este momento, si tú no has recibido a Jesús en tu vida, que hoy puedas tomar esta decisión importante que tiene que ver con la eternidad. Porque aquí estamos de paso y Jesús puede venir en cualquier momento a llevar a su iglesia. Estamos viviendo, esto puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Jesús viene otra vez. Viene a buscar a su iglesia. Alabado sea Dios.
Santo. Jesús viene por su amada. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu vida? Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo te recibo ahora como mi Señor y Salvador. Te pido que perdone mi pecado, Señor. Yo vengo a ti. Quiero resucitar a una nueva vida en ti, Jesús. Quiero que vengas a mi vida. Perdóname por estar lejos de ti. Y ahora te acepto y te pido perdón. Y gracias por tu sangre, Jesús, que me limpia de todo pecado. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de tus amados, Señor. Yo sé que tú nos amas con amor eterno. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Que tú les sostengas en este tiempo. Que aún a través de las circunstancias puedan crecer y que puedan ver que tú estás sobre todo, que todo está bajo tu control y que tú vas a guardar a tu pueblo, Señor, y vas a preparar a tus amados para cuando vengas a buscar. Y yo te doy gracias, Padre. Yo te ruego que bendiga a cada uno de tus hijos en este tiempo, Señor, que tú sanes a los que están enfermos, a los que tienen necesidad, Señor, que tú estés supliendo. Yo sé que tú estás con el necesitado, Señor. Gracias porque eres amor, porque eres fiel. Y yo te alabo, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.